¿qué es esto? Afilies el Partido Nacional Socialista. Ah, no. Ok, yo regreso a la Unión Soviética. Pues ahí está esta onda. Va, pues fíjense cómo funciona esto con el range, ¿sí se acuerdan, no? Trabaja esta onda. 1,10, por ejemplo, lo pudieran poner de 1,10 para que salga ya desde un inicio un asterisco hasta 9 asteriscos, ¿no? Así de volada, ¿sale? Y vean cuántas líneas son de código. Dos. En C por lo menos requieren dos, for, de C Sharp. Uno para que se generen los asteriscos y otro para que se generen las filas. Bueno, las columnas y las filas. Aquí nada más son dos líneas. Qué bonito es el Python, ¿no? Depende. Pasas de lanza. Yo que ya quiero hablar de... Hace rato me preguntaron que si eso del Python yo lo había inventado. ¿Sabes qué es Python en español? Pitón, ¿no? Pitón. Pitón. Una pitón. Y pues hay micropython, pues es micropython. Teóricamente. Teóricamente. Pues va a ver, ¿qué otro ejercicio hay? ¿Qué otro ejercicio les dejé? El while. While, ¿cómo funciona aquí? El while funciona así. Nada más es while y la condición. Dos puntos y ya todo lo que vayan a poner ustedes. Esos son para los ciclos. Do while no existe aquí. Aquí siempre hay que pedir permiso. En el otro, acuérdense de do while, era para pedir perdón. Primero se hacía y luego ya uno pedía permiso, ¿no? Y en este primero hay que pedir permiso. Por eso es mientras la condición sea verdadera. Si esa condición no es verdadera, nunca se ejecuta el código. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esa cosa. El primer ejercicio que les dejé. Acá Laura no me dejará mentir. Ella llevó esta materia. Por ejemplo, vamos a meter un número entero. Aquí no les he dicho con qué ingresar datos, ¿o sí? ¿Ya vimos eso? Con el input. Input, va. Input. El input siempre les va a regresar un número, perdón, una cadena de texto, ¿no? Entonces, si yo le pongo número entero ahí y le pongo input, ingrese algo. Bueno, ingreso un número. Ingreso un número y le ponemos acá dos puntos. Entonces, acuérdense, el input les va a poner ahí el prompt, así se llama en perfecto inglés. En español no sé cómo se llamen. Ahorita se los busco. Porque, pues, si traduzco Python, pues debo de traducir prompt también, ¿no? Ok. Entonces, eso les va a regresar. Aquí está. Prompt significa en español inmediata. ¿Cómo que inmediato? No puede ser. Puntual, disponible. El aviso, la sugerencia. Es como que la sugerencia. Bueno, ya les pone ahí la sugerencia, pero siempre les va a regresar una cadena de texto y ustedes lo pueden revisar con la función nativa, type, y aquí ponemos número entero, ¿vale? Entonces, aquí vendría entonces el tipo de dato, que es la variable, ¿va? ¿Por qué razón? Porque el Python se trata de un lenguaje de programación débilmente tipado. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, no le pongo int o float o char. Pero se lo puede poner antes del input, ¿no? O león. Inclusive se pudiera poner eso, pero luego lo vemos. No, espérame tantito. Va esta onda. Si nosotros ejecutamos esto, aquí se los dejo para que lo alcancen a ver, y yo le pongo un número, o sea, le voy a poner tal cual un número. El tipo de datos que nos da, ¿cuál es? Más grande, más grande. ¿Cuál es? Es un string. ¿Qué es un string? Pues podemos hacer lo que sea, ¿no, Pepe? ¿Qué es un string? Manzana. Una manzana. Aquí se plural. Manzana sana. Ay. No, ¿qué es un string?
Una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? ¿Qué es un carácter? ¿Tiene o no carácter? Es como las pérdidas o las perdidas. Estamos perdidas, perdidas. Ah, se va a tratar de caracteres todos unidos, ¿no? Y ya no sabemos entonces qué signifique. Por tanto, entonces, yo metí aquí un número, o sea, estoy metiendo un número, pero me está diciendo que es una cadena de caracteres. Entonces, eso está mal, ¿no? Ya mejor, este, nos dedicamos a otra cosa o prometemos no ejercer, ¿no? Sí, me gustó eso. Sí, con emoción total. No, ¿qué pasó? No, vamos a hacer entonces lo que acá nos dice el muy estimado. Me acuerdo de sus nombres, ¿eh? No, no. Velo, ¿eh? Ya te digo, eso fue a petición del yo. Qué mal plan, ¿eh? Un tiro, un tiro. No, va. Entonces, a ver, ya como nos decía aquí, su compañero, nosotros podemos agarrar y ponerle el int, ¿no? Para generar entonces un tipo de dato entero. Tienes toda la razón del universo. Y ya agarro, y si le pongo un 5, ¿qué dice? Ahora sí ya me dice que es un entero, ¿no? Pues ya la armamos, ya. ¿Para qué ya? Mejor, ahora sí ya nos dedicamos a otra cosa mejor. Ah, pues, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Porque aquí me está diciendo ingreso un número. Y pues a mí me vale y le pongo 666.6. ¿Qué me dice? Error, error mortal. Error de valor. Dedíquese por favor a otra cosa. No, dice que no, hay una literal inválida, o sea, es un carácter inválido para el constructor entero, o sea, para obtener un objeto de tipo entero con una base 10, o sea, para pronto, valores enteros en base 10, lo que nosotros manejamos. Que el 666.6 no existe, o no se puede manejar entonces como un entero. Entonces, pues sí, ya definitivamente mejor aquí le ponemos. Nos vamos. No, sí debe de haber una forma. Que lo de Merlito es más barato. No, esperen, no quiero tanto. Sale. Vamos a utilizar entonces para eso el while condición. Ahí se está moviendo horriblemente esto. Va. Vamos a quitarle aquí el int. Esto no tiene mucho sentido de ponerlo porque de preferencia necesitamos manejar puras cadenas de caracteres. Aquí en este caso. Y entonces vamos a hacer esto. While. While, acuérdense que siempre se debe de manejar cuando no sabemos exactamente dónde se va a terminar el ciclo, ¿no? Puede existir algo así, ya la estructura completa para decir, bueno, se va a terminar tras 10 ciclos, ¿no? O puede ser como, por ejemplo, en las contraseñas, que les dice, usted nada más tiene 3 intentos para poner su PIN. Chale. O su tarjeta será retenida y usted, en estos momentos estamos hablando a la policía más brutal que existe. Brutalidad policíaca. ¿Nunca les ha tocado? Mm, no han vivido. Eso de viajar atrás de una patrulla todo golpeado es la onda. Es mi sueño dorado. Todavía no lo he cumplido. No, hay que poner entonces aquí la condición para decir que se termine y estos while van a funcionar entonces para
ciclos que no sabemos exactamente dónde van a terminar. Ahora bien, si yo pongo esto while true, ¿qué significa? ¿Hasta dónde se va a terminar el ciclo? Hasta el Buzz Lightyear, ¿no? ¿Qué dice un niño argentino? Papá, papá, yo quiero ser como vos. Como vos, ¿quieres ser como yo? No, como vos, Lightyear. Pues sí. ¿Ya vieron esa película? Ah, ¿cómo se llama? Pues el tío Cardel. Sí, no, que estaba muy intensa como para ser para Disney. Ah, entonces por eso mejor no la vieron. Ah, muy bien. ¿Qué vas a hacer qué? ¿Qué vas a hacer robar? Yo solamente vi la película por el beso. Me acabo de saltar. Solito. Yo no juzgo, León. No puse, ¿no? Ya se pasan. Va. Bueno, ahí está. Sale. Luego nosotros tuviéramos que poner esto dentro del while, ¿no? Entonces acuérdense lo de la indentación. ¿Va? Lo pueden obtener si le damos así enter o le pueden dar con el, ¿cómo se llama este? Tabulador. ¿Sale? Y ya está dentro del while true. Esto se va a ejecutar entonces hasta el infinito y más allá. No hay forma. Necesitamos ponerle qué cosa. Ándale, una condición y un break, ¿no? Para que se finalice. Entonces, pues vamos a pensar, ¿qué le pondrían ustedes aquí? Así en sus propias palabras. ¿Con qué romperíamos este ciclo? Después de que ya ingresamos la cadena de caracteres número entero. Ajá, con un break. Pero ¿qué necesitamos con el if o con la condición? Sí, sí, número entero, ¿qué es? Es igual a 69, escribir marrano. No sé qué queremos. Bueno, O sea, nada más que sea un número entero. Que nada más acepte números enteros. pues nada más que es un número entero, ya que salga bien, ¿no? Ajá, por eso, si número entero, es de tipo entero, se rompe el ciclo. ¿Cómo? Módulo cero, todos los números. Ah, pero aquí hay un problema. Esto es una cadena de caracteres. Esto que estamos hasta aquí, este punto, si se acuerdan entonces que obtuvimos que era str, y aquí nos está diciendo que no se puede hacer la conversión directa. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner exactamente esto, ¿no? No podemos hacer eso exactamente, tal cual, porque tendríamos que convertirlo primero a un número. Pudiera ser, ¿eh? Pero sería más líneas de código, ¿no? ¿Mm? Pero sería más código. Es más código. Y aquí la ventaja, sí, o sea, la verdad sí hay que hacer el micropitón. No, son menos líneas de código, hay que optimizarlo. O sea, sale caras. Entre menos es más mejor en el pitón. No, pero aquí como son líneas, pues las líneas son caras. Sí, tiene que ser más en corto. Pues ya saben, la economía, ¿cómo se llama? La inflación también, hasta eso les afecta la inflación. Digan no a las drogas. Los ganadores no usan drogas. ¿No? A veces, en veces. Maradona dice lo contrario. Maradona dice lo contrario, ¿no? Entonces vean, ¿qué tenemos para revisar en cadenas de caracteres si se trata de un número? Vamos a poner aquí una cadena de caracteres y le ponemos León. ¿Cómo hemos estado trabajando? Ya nada más ahorita porque volteé a ver a León. Le ponemos punto y ¿qué nos da? Recuerden que nos da entonces todos los métodos que va a tener las cadenas de caracteres o el objeto cadena de carácter. Tenemos estos que dicen is alnum, is alpha, is ASCII, is decimal, is digit, is identifier, is lower, is numeric, is printable, is space. Nos está indicando entonces que si es un tal cosa. Entonces, por ejemplo, is numeric,
Isnumeric. ¿Qué significa isnumeric? Nos dice entonces que nos va a regresar un booleano. Bueno, no viene información, me lleva el demonio. Pero, por ejemplo, esta va a revisar si la cadena de caracteres y toda la cadena de caracteres es un carácter numérico. Me sirve, ¿no? Y dice que regresa un booleano. Pues más mejor, ¿no? Ya nos aventamos así directo, ya, sin ver. Número entero punto isnumeric, porque esta es una cadena de caracteres. Soporta entonces los métodos de las cadenas de caracteres. Y como esto me va a regresar un booleano, puedo hacer esto, ¿no? Diciendo, si número entero es un número, o exactamente es, si la cadena de caracteres número entero es un número, ¿qué voy a hacer? Exactamente. Dos puntos y le damos break. Acabar con el while. Guatemala. Ah, no, le puse mal. No, no lleva diéresis. Ya lo voy a escribir así porque estoy en México y debo de escribir las cosas como suenan. Hay que acabar con el while, ¿no? Y antes, ¿qué necesitamos hacer? Ah, pues necesitamos convertir número entero. Ahora sí, aquí ya estamos asegurando que se trata de un número, entonces ya podemos convertirlo a un entero. Por si alguien viene malamente, el malamente, le pone una cadena de caracteres o algo raro. Entonces, aquí ya vamos a hacer esto. Número entero va a ser igual a el objeto número entero, de tipo entero, ¿no? Y aquí dice entonces que convierte un número o cadena en un entero. Regresa a cero si no hay argumentos. ¿Y qué más decía? Ajá. Si un número, bla, bla, bla. Si no es un número, entonces pone errores. La literal puede ser procedida por bla, bla, bla. Todo el mundo es feliz. Que el espacio en blanco, que la base no sé qué. Y ya después terminamos con el while. Pero, ¿qué les parece si le ponemos aquí? Pues sí. Ándale. Ay, es lo que se puso. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Fíjense, está el while, ¿no? Entonces es un ciclo infinito, el Botfly. Recibo entonces esta cadena de caracteres. Hago la prueba. ¿Esta cadena de caracteres es un carácter numérico o todos los caracteres que tiene son numéricos? Ah, pues venga, sí. Si es sí, si esto es verdadero, porque esta función les va a regresar este método para pronto, les va a regresar un verdadero o falso, que funciona bien con el if. Si es verdadero, entra a todo el cuerpo del if. Si es falso, no lo hace. Si no lo hace, entonces no entra aquí e inmediatamente se va a pasar a la línea 8, donde ya les ponen no seas Romario, ¿no? Pero en caso contrario, si esta cosa es verdadera, si todos los caracteres de esta cadena son numéricos, me pone número entero, lo convierte entonces a un objeto de tipo entero. ¡Ay, Dios! Se movió esto. ¿Nos lo robamos? Sí. Está bonito, ¿no? Sí, quién sabe qué es variar. Quién sabe. Voy a tirar todos mis fogones azules. No se vayan a dar cuenta.
Y ahí voy otra vez. Yo siempre me quejaba, ¿quién rayó eso? Allá arriba, en uno de los laboratorios. Entonces. Y ahora sí, ya sé por qué. Bueno, si esto es verdadero, entonces convierto a esto a un objeto de tipo entero y después rompo. Break, ¿qué rompe? El ciclo. El break siempre va a romper entonces el ciclo inmediato anterior. Este. Si tuviéramos dos while, un while y luego otro while dentro del while, dentro del while, dentro del while, dentro del while, solamente el inmediato anterior es el que rompe el break. Necesitaríamos más breaks para romper los otros while. O sea, este de aquí se va a este. Busca luego este y le dice, órale. Como el Peters. Lo rompe. Y ya al momento de romperlo, ya no ejecuta estas líneas y ya nada más se va para acá abajo. Y ya, todos somos felices. ¿No creen que ese print sigue estando dentro del ciclo? Sí, ¿no? El print de no sé, sigue estando Sí. dentro del ciclo. Sí, te digo que cuando esta parte es falsa, no se va a ejecutar ninguna de estas dos líneas, entonces ya no ejecuta esto, pero sí ejecuta esto. Porque es cuando escribes algo que no es real. Más bien no real. Es que no se trata de un número, ¿no? ¿Qué pasa en la vida? Es igual. Sí, no puedes En veces. Ah, ya poco dejé mi agua allá arriba. Qué estúpido. Dejé mi agua. Ah, no está allá. Ah, me acuerdo exactamente de lo que pasó en esas clases y no me acuerdo dónde dejé mi agua. Cuando. Ese síntoma de Alzheimer. No me olvida. Una mala vida. No la quiero. ¿Cómo ves, Laura? Ay, se quita. Mira. Oh, no me hizo, no. Vi como que se arranque. Y si me dicen algo, es que lo rayé, lo voy a limpiar aquí. Luego lo rayo. ¿Ya? ¿Sí funciona o no funciona? Pícale, pícale. No quiero ver lo que están escribiendo. ¿Quieres un número? Si aquí le pongo, ¿qué le pongo? Cáncer. Regresemos a Diego Pelón. No, pero era Goku Pelón. Vamos. ¿Qué les dice? O sea, lo veo. Estoy pidiendo un entero, ¿no? No, terminaste que consigas. Ya está el número entero y ya lo deja. Ya nos convierte entonces en un número entero. Ya. No todos somos felices. Lo logran y todos son felices. Bueno, este fue su curso de Python. Nos vemos en el ETS. Un gusto. Eso son 100 ejercicios para el día de mañana. Otra ganadora. Encontré 190 ejercicios de Python. ¿No quieren tener eso? Proyecto final. No, ya estamos apalabrados, profe? Dios santo. Cosas negras, hermano. Igual. ¿Qué? Un momento que va. Vamos a hacerlo entonces esto más interesante. ¿Qué pasaría si tuviéramos que meter los números, un montón de números enteros? Agarramos todo ese código y lo ponemos uno y otra vez. Por favor. ¿Por qué más bien era la pregunta, ¿por qué se complica la vida, profesor? Pues sí. Ah, vamos a hacerlo más interesante. Vamos a poner esto como una función. ¿Qué es una función? Una recta. Será una recta.
Y ahora sí nos va a estar viendo ustedes, ya van en octavo, digo en séptimo. Cálculo básico, cálculo integral. No. ¿Por qué? Acabo de escuchar eso en la mañana. En la boca es cierto. Esto, el círculo, ¿es una función? Es una. No, es una figura. Tienes razón, León. No te equivoques. Es porque la cosa sería así, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada, bueno, movida, es igual a R cuadrada, ¿no? Más o menos. La ecuación del círculo. En el origen. ¿Qué es eso? Creo que R. Va. No, Se trata de una función. ¿Podemos obtener una función matemática para representar un círculo? no, bueno, si es para no fíjate, para dos para no fíjate. No, claro, Sí, pero esas son ecuaciones paramétricas. ¿Son funciones? sí, está funcionando. Bueno, Sería este X y este sería Y. Para cada valor de X, ¿cuántos valores de Y tengo? ¿Eso es una función? no, Tengo estos dos valores. Entonces no puede ser. Originalmente, entonces, en matemáticas debe de cumplir la función esto. Y debe ser igual a f de algo, ¿no? De X, por ejemplo. Y solamente la relación es de muchos a uno. Porque dentro de los parámetros o el argumento de una función pueden venir un montón de cosas. Pero no puede tratarse de esto. Y no tiene que ser ya una línea ahí. Ya dijeron una recta, ¿no? Ese sí lo cumple. ¿Cuál es la ecuación de una recta? otra vez, igual a mx más b. Pero ¿cuál quieres, la loca o la? Y sí estoy escribiendo en el pizarrón, ¿va? Sí. Es que ahorita lo sentí muy suavecito. Como un niño chiquito. Va a funcionar aquí exactamente igual las funciones en programación. Pero en el Python tenemos poderes más absolutos. Pero luego les enseño eso. Podemos entregar. No, no tanto. Bueno, sí. Pero el detalle está en que nada más en un inicio o de alguna forma nada más vamos a poder regresar un valor. Entonces, si queremos utilizar ese código un montón de veces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle def para definir una función. Y por convención o generalmente lo que se hace a las funciones es llamarlas o iniciarlas con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, leer número entero y seguirlo de la notación de camello. Y ahí está. Y acá dentro, después, vamos a ponerle paréntesis, me lleva. Vamos a ponerle paréntesis para indicar que vamos a recibir esos datos, ¿no? Que están hasta como por acá. No los alcanzo. ¿Vale? Y esos van a ser los parámetros o argumentos. Como aquí les digo que es un lenguaje de programación débilmente tipado, ya nada más podemos ponerle aquí valor. Y vamos a recibir entonces una variable que se va a llamar valor, que no sabemos de qué tipo de datos sea, ¿no? ¿Cómo? Si sí, pues sí. Y si no, pues no. Pero tenemos una ventaja o es muy parecido al C Sharp. Y ahí lo deben de recordar porque ustedes sí llevaron conmigo C Sharp. No, no se acuerdan, ya tiene mucho tiempo. Ya lo vimos hace muchos años. Bueno, no hay problema. Aquí el valor le podemos dar un valor por default. Hace rato le dieron una muy buena, ¿cómo se llama? Analogía. Vamos a ponerle aquí entero. O sea, es una cadena de caracteres. El valor por omisión que va a tener va a ser una cadena de caracteres que se llama entero, o más bien que tiene el valor entero. ¿Alguno de ustedes ha visto ese anime que se llama Death Note? Que si no especifican la forma de muerte es
Por paro Para cardíaco. paro cardíaco. Ah, funciona igual. Es como si en la función tuviera forma de muerte, paro cardíaco. Y no le especifican. Así va a funcionar exactamente igual. Sí fue buena analogía, ¿no? Totalmente. 100% cierto. Les doy 10 bits. Bitcoins. Y 15 si, si baila el papure. ¿Por qué no? Ustedes me enseñaron. Sí, ustedes fueron. Bueno, no, está bien. Dale, ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es meter todo esto dentro de la función. Para eso, seleccionen todo el código que habíamos escrito y le pueden dar tabulador para que se genere lo de la indentación. ¿Por qué razón? Necesitamos que todo esté dentro de la función. Y fíjense muy bien, ahora sí ya tenemos este problema. Como antes teníamos lo de las llaves, pues era más fácil, pero ahora tiene que ser así. Todo lo que venga con esta indentación va dentro de la función. Todo lo que venga con esta indentación va dentro del while. Y todo lo que va con esta mega indentación va dentro de este if. O sea, ya es uno dentro de otro. Se va haciendo más y más largo. Y ya me da así como que ansiedad y me quedo viendo hacia el infinito. ¿O no, León? Ya está, ¿no? Entonces, así ya lo tenemos. Nada más voy a hacer un pequeño cambio para revisar dónde caería este parámetro. Le voy a poner aquí, ingrese un número. Voy a utilizar las cadenas F, ¿esas sí las vimos? Ingreso un número y aquí en lugar de ponerle un número voy a ponerle el espacio, pongo estas cosas, las llaves, ahora sí pongo las llaves y aquí dentro pongo valor. ¿Va? Así se debe de ver. Donde estoy recibiendo número entero. Ay, ya me dio sueño. Vámonos. Estoy grabando, me lleva. Adiós. Lo logré. Mira, mira. Todavía hay galleta. Eso no es agua, ¿verdad? No, imagínate cómo podría dar clases así. Mejor. Ningún ser, no, al revés, o sea, ningún ser humano en sus 5 sentidos puede dar clases como yo. Ni decir tanta tontería juntas. Entonces, pues necesito una ayuda, ¿no? Una ayuda. Yo entiendo lo de las líneas. Coopérense para Para líneas. otra agüita de esas. O para las líneas también. ¿Por qué no? Las líneas. Por eso estudié programación. Mijito, tú que estudiaste programación, prográmate a ver qué. ¿Sale? Ahí está. Y ya nada más lo único que nosotros vamos a recibir o regresar dentro de todo esto, le vamos a poner return, si recuerdan en el C Sharp, y va a ser número entero, ¿no? Que es el valor entonces aquí que va a recibir esto. Y listo. Ese return, si se dan cuenta, debe de estar a la misma altura del while, porque nada más pertenece a función. De hecho, hay otra forma más rápida de hacerlo sin utilizar el break, si se trata ya de una función. Pueden ustedes agarrar, poner esto acá para comentarlo, agarran el return y lo ponen aquí debajo para que ya queden menos líneas de código. ¿Por qué razón?
Exactamente cuando ustedes ingresen ya un valor que sea numérico de tipo entero y haga la conversión, ya pueden ponerle return y entonces dentro de la función, este return termina la ejecución del while e inmediatamente ya recibe en donde ustedes lo hayan mandado a llamar. Entonces, ya con esto lo pueden ejecutar. Y ahí está el código completito. Voy a repetir eso de que puse el número de retorno, número. Ah, aquí. Ah, va de nuez. Esta cosa, cuando se cumpla condición, quiere decir entonces que ya pusiste un valor correcto, ¿no? Entonces, conviertes a un entero y cuando suceda entonces ya esta conversión, vas a regresar el número entero como tal a donde hayas mandado a llamar esta función. Y esto va a terminar entonces con la ejecución de lo que estés haciendo. Se hace del if, del while, porque la función va por encima de ellas. Entonces, aquí termina la ejecución y ya. Ah, ya es más directo. Y es más directo. Pero yo una pregunta. Sí. No, ¿qué le digo? Es que ya manda la llamada entra un mensaje. Ah, ya. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Deben de ejecutarlo, ¿eh? Ya se ejecutó la celda. Si ejecutan esta celda, no les va a dar nada, porque nada más están definiendo esa función. Venimos para acá y le vamos a decir, bueno, A, quiero que sea, déjenme moverlo un poquito para acá, leer entero, ¿no? Leer número entero. Y fíjense, le voy a poner aquí dentro letra A. Y B, le voy a poner entonces leer número entero, leer número entero, y no le pongo absolutamente nada, como en el Dead Note, ¿no? C va a ser igual a A más B. Para sumar entonces dos números enteros, pues está loca. E imprimo C, ¿no? Algo así. Sí. ¿Más? Si queda eso, entonces fíjense, ingreso el número A, ¿ven? Esta cosa que yo le mandé se va a, Ah, tiene como programa. ándale, más o menos. Entonces, si yo le pongo cualquier cosa, ya me dice que no seas y me sigue manteniendo un número A. Ah, va, yo le pongo el 23. Y luego aquí en esta parte donde le puse leer número entero, pero no le di nada, me pone entonces el valor por omisión, ingrese un número entero. Por esta cosa de aquí. ¿Sale? Y ya ahí está. Entonces, al ejecutar todo esto, leer el número entero, me pone A, el 23 más 1. Ah, entonces ya nada más haríamos la función del problema para que ya diga el resultado, ¿no? Profe, qué pedo. Son muy enfermos ustedes. Está muy enfermos. Mazo. Ya se me bajó, déjeme ir por una línea, digo. Una línea de código. ¿Va? Entonces ahí está. De todas maneras tiene algunos errores el programita. Nada más leen puros números enteros y positivos. Pueden hacer la prueba, intenten con números negativos y les va a dar error. ¿Por qué? Porque yo me lo sé. No, no, identifiquen como error.
Voy a imprimir un montón de etiquetas que voy a poner aquí. Lo de manda. Oh, Dios. Generan ansiedad. Juguito de ansiedad. Ansiedad. ¿Sale? ¿Cómo ven entonces? Los poderes mágicos del pitón. Profe, ¿a ti se, ¿por qué puso entre comillas A en leer número 3? Porque le estoy mandando el parámetro entonces a la función para que tome el valor de A y lo imprima aquí, ingrese un número A. Ah, ok. Porque si no le pongo nada, me pone ingreso un número entero, que es el valor por default. Vale. Como lo del Dead Note. Ah, sí, ya, ya. Qué loco, ¿no? Bueno, ya vamos. ¿Ya les dio ansiedad? Sí, ah, ya. Ahí les van otras cosas. Fíjense. Para que puedan resolver otro de los ejercicios. Vamos a ponerle texto. Bueno, texto, pues. Ingresa una frase, ¿no? Ponemos ingresa una frase. ¿Va? Con eso vamos a tener una cadena de texto. A ver, díganme qué hace esto. A ver, les dejo entonces ese código y la frase. Ya vámonos, esto no es de Dios. ¿Qué hace eso? Ay. No. ¿Qué me mueve tanto esto? Ahí está. Bueno, en esta línea, ¿qué estoy haciendo en la línea 1? Pidiendo una cadena de caracteres. Una cadena. La línea 2, ¿qué hace? Ya vimos esto de la comprensión de listas. Un arreglo, ¿no? ¿Es un arreglo de qué? Tipo chat. Es un arreglo de caracteres de chars. Acuérdense, ahí le estoy diciendo entonces, haz una lista o un arreglo. ¿Con qué? Voy a rellenarlo con el TMP para esa variable TMP que está en el iterable texto, o sea, es una cadena de texto. Y lo que me pone entonces es un arreglo. ¿Con qué cosas? Con todos los caracteres. Con todos los caracteres de la frase. Y queda de volada, ¿no? Pues ¿qué creen? ¿Qué pasa si le pongo así? Sí, TMP es diferente de espacio. ¿Qué hace? Voy a copiar la misma frase. Voy a poner después print aquí para no poner varias celdas. Copio la misma frase. Y ahí ya me pone esto. ¿Qué le quité?
con esta cosa, con if TMP es diferente de espacio. ¿Los qué? Los espacios. Aquí le estoy diciendo, fíjense, voy a hacer una lista, rellénala entonces con esta lista, o va a ser una lista, un arreglo con esta variable. Esta variable se va a comportar de la siguiente manera. Para esta variable en el texto, voy a recorrer entonces todo este texto, pero le voy a indicar que solamente me ingrese los valores cuando en esta variable sean diferentes a el espacio. Y entonces en una sola línea puedo poner todo eso para de una frase o una cadena de texto quitar los espacios y guardar todo lo demás en un arreglo. Ejercicio 14 o 13, cosas así. Y entonces eso, y también es otro donde les digo que cuenten la cantidad de caracteres que hay. Entonces eso les va a regresar una lista con los caracteres de la frase, pero indicándole entonces aquí que cada uno de los caracteres sea diferente del espacio, quitarlo, para nada más tener caracteres como tal. Esa fue la... Con razón ya no ejecuta el juego. No, estaba jugando. No, ni modo. Yo creo que es porque puse esa frase. Ya se acabó la hora del ciber. ¿Ya se acabó la hora del ciber? El de arriba. No, pero ¿Qué pasó? el anterior del ciber. ¿Este ya lo copiaron? Ese. Es como no lo puse ¿Qué tiene? completo. ¿Qué tiene? O luego un poquito más pequeño, mira. Ahí está, mira. ¿Cuál? Ahí, ahí, ahí. Vientos. Sí, esta es la variable con la que nosotros vamos a crear, nos vemos, con la que se va a crear la lista. Y fíjense esto. Ayer revisé el clavo. Estaba bien hecho. ¿Qué le regresa eso? No, lo vuelve todo, ¿no? Ay, Y, luego A, D, D, I, M, N, N, O. ¿Cómo las acomodó? ¿O lo revolvió todo? no, ¿cómo lo digo? Luego que le gusta el inicio, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero le gusta el inicio, ¿no? Ah, pero esa es una mayúscula. Ah, un poquito, pues sí. Aquí se quiere en el 15, porque bueno, antes de cuenta. Una kermés. Una kermés. Pero como No, con esta función sorted, ustedes pueden ordenar de manera ascendente una lista. y descendente como Me acerco lentamente. Es lo mismo con sorted, pero no me acuerdo aquí exactamente cómo es. Déjame ver. Si no se acuerdan, pónganle así el espacio. Y aquí dice entonces, iterable. Support Rich Comparison Reverse. Es con reverse. Entonces, nada más hay que ponerle aquí la lista. Y le pones reverse igual a true. Y ya con eso, ingresas la frase y te lo pone al revés.
Entonces ya lo único que tienen ustedes que colocar es este parámetro para indicarle entonces que ordene esta lista de manera inversa. Pues ya. Otro ejercicio hecho en 4 líneas. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo? Sorted para ordenar elementos de una lista de manera ascendente o descendente. Ajá. Juguito de mano. México. Ah, me encanta el juguito de maldad. ¿Hasta aquí alguna duda con el hiperpitón? Hay que crear un lenguaje de programación En español. Dame 5 años, por favor. De lo que en español. ¿Cómo les gustaría que se llamara? Mejor el pitón, así tal cual. No, no puede ser tan explícito. Bueno, no solamente hay tipos de datos iterables, ya hemos visto dos tipos de datos iterables, si se dan cuenta no, más bien tres. ¿Cómo se llama? Las listas, también las listas las pueden ustedes ir, ¿cómo se llama? Guardando. Las cadenas de caracteres y lo que vimos en un inicio que se llaman los rangos, ¿no? Estos de aquí. Ok, la canción. ¿No? El range. Ujú. Ándale. Pero hay otros tipos de datos. Entonces, fíjense, serían las cadenas. Las cadenas de caracteres. Cadena. Entonces sería, ¿no? Las listas, que son así, ¿no? Cadenas de caracteres, listas, tuplas, que son exactamente lo mismo que las listas. Sets o grupos, esos se ponen así. Y todos pueden recibir de todo tipo de valores. Y finalmente los diccionarios. Ah, hay uno donde lo puso así, ¿no? Que tenemos que un problema, ¿no? Que tiene que guardar en diccionario, ¿no? Ey, sí, sí, sí. Esa me fue la onda. Diccionario Pitón. Es al revés. Es aquí un 1, 2 puntos y su valor. Ahí está. Esos son los iterables en esencia. O los indispensables. Cadenas de caracteres, todos los caracteres juntos. Listas. Las listas van a ser entonces todo tipo de datos, pero conectados, bueno, colocados dentro de ¿cómo se llaman? De los corchetes. ¿Qué ventajas tienen las listas? Van a ser, ay, ¿cómo se llama esto?
mutables y ordenadas. O sea, nosotros podemos ingresar a los valores de la lista mediante índices. Esto me indica entonces que yo puedo revisar los elementos de la lista utilizando este índice sin ningún problema, ¿vale? Yo puedo ver entonces el elemento 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 en este caso, ¿no? Tuplas son inmutables y ordenadas. ¿Por qué razón? Las listas tienen esta cosa de append, pop, donde yo puedo hacer modificaciones. También, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, quiero entonces que el elemento 0, 1, 2, 3, 4 ahora cambie a ser el 666. Merol, eso. Pero en el caso de las tuplas sí puedo agarrar y decir, a ver, quiero ver cuál es el elemento 0 de la tupla. Pero esto de aquí, que lo voy a poner hasta en, ¿cómo se llama? Porque si no, no lo van a poder ejecutar. Vamos a separar todo esto. Tuplas es igual a, o sea, si quiero hacer el mismo cambio que con las listas, esto de aquí, lo que está en la línea 11, está prohibido. No se puede hacer, las tuplas son inmutables. Una vez que ustedes ya la definieron, es una variable constante que no se puede modificar. Entonces, si ustedes quieren tener un vector o un array, lo que sea, o incluso hasta una matriz que no la modifiquen de ninguna manera, utilicen las tuplas. Que para que su programa trabaje con eso, o que requiera trabajar con eso, úsenme para eso. Pero tiene otros poderes infinitos. Con las tuplas podemos regresar muchos valores de funciones, lo cual se hace muy sencillo y la vida se vuelve bien. Los sets o grupos, estos son los peores porque son inmutables y desordenados. Está prohibido hacer esto. Y por supuesto, no pueden hacer esta modificación. Yo siempre los veo las listas, van a tratarse entonces así como de cajas, que vienen bien ordenadas, y es una caja abierta. Pueden ustedes cambiar los datos sin ningún problema y decir, ahora cambio de este espacio por otro, ¿no? Y ustedes pueden modificarlo. Tuplas es esa misma caja pero cerrada, ya no la pueden modificar. Y los sets es una bolsa donde aventaron todo y ahí está. Está desordenado, es caótico y por supuesto entonces no pueden decir, quiero este elemento, no. A ver, al azar, totalmente. Están llevando, bueno, ustedes ya llevaron probabilidad estadística. ¿Ustedes ya lo llevaron? ¿Lo están llevando? Estamos llevando, lo estoy llevando. ¿Están llevando? Todavía no, todavía no, ¿ah? Sí, lo estoy llevando. Eso les puede funcionar muy bien entonces para algunas cosas de probabilidad, para hacer operaciones de probabilidad. Y finalmente los diccionarios, estos son los más mejores de todos, porque son mutables, ordenados y con clave. Si se dan cuenta entonces, aquí cada uno de estos, o el diccionario, si se dan cuenta entonces, los diccionarios van a ser pares de datos. Una llave y su valor. Una llave de entrada y su valor. Una llave de entrada y su valor. Si ustedes hacen referencia entonces al valor 1 del diccionario, les va a regresar este en entero. Y pueden combinar entonces tipos de datos como ustedes quieran. Pero en esencia, generalmente las llaves son cadenas de caracteres o enteros. ¿Va? Ya luego los vemos con más detalle para ver cómo funcionan. Suena así súper super horrible, pero bueno, entonces este también nos va a servir para regresar muchos datos de funciones.
Estos también se pueden desempaquetar y cada uno de estos se puede asignar a una variable. Estos de aquí entonces son para probabilidad. Vemos aquí algún ejercicio pequeño. Casi no se usan mucho, más que para eso. O bueno, yo no les he visto otro uso. Y finalmente los diccionarios sirven en esencia para dos cosas. Para generar archivos, unos archivos que se llaman de tipo JSON, los de JavaScript. Es así, luego vemos cómo son, porque ya a partir de ahí los pueden crear. O la otra que vamos a ver es para armar unas bases de datos de tipo no SQL. O sea, los datos se van a guardar en eso y ustedes ya lo van a subir a una base de datos. Ya le ponen entonces calificación 0. Materiales. Y ya de aquí hackear el SAT. ¿Usted sí podría hackear el SAES? Afuera de broma. ¿Qué hackeas el SAT? Importante es hackear bancos. Ay, pero sí puede. Pero no es para tener el título. Ay, Dios. Yo pensé que ya nos habían caído. Apaga la cámara. Que no me vean. Sí se lo hackea, ¿verdad? Se la ve. Sí se lo hackea, ¿verdad? Sí lo hackea, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Dónde siendo aburrido? Que una clase sea eso. ¿Por qué no sabe? Proyecto final, proyecto. Esa va a ser, les voy a poner 0 y van a tener 3 días para cambiar su canal. Y que no se den cuenta de los mensajes. Ajá, y nadie se debe dar cuenta. Se dan cuenta. Y se dan cuenta, ya perdiste. Se dan cuenta, ya perdiste y modo. Sí soy, ¿no? Es como el dicho, ¿no? Pena robar y que te cache. Sí, bueno. Yo no puedo decirlo. Bueno, ¿quién tiene hambre? Va, pues ahí está, entonces. Ya vamos revisando estas cosas para que vayan terminando lo de los ejercicios y ya vamos entrando, por ejemplo, para trabajar el Python como MATLAB, para que lo puedan manejar así como MATLAB y porque se ve más bonito. Ah, y les enseño también hay dos librerías para graficar, una que se llama Matplotlib y otra que se llama Seaborn. Esa Seaborn se ve, bueno, les genera unas gráficas bastante bonitas y se ven profesionales más bien. Solamente, o sea, he visto esas y unas de que les puede generar el lenguaje R que se ven así ya de libro, o sea, se ven bien. No tipo MATLAB que se ven acá de jardín de niños todavía. Ah, esas de Seaborn se ven bien. Va. Bueno, pues ahí nos estamos viendo. No se porten bien, por favor. Pórtense mal y si se portan muy mal, me invitan. ¿Estas se puede crear clases, va? No, no. Esta hora y media es como el seminario. No, porque voy a ganar. Vamos al seminario. Vamos. ¿Hasta cuándo vernos? ¿Quién sabe? No, gracias. Igual me Dale, pues nos vemos. Ay, nos vemos. Hasta luego. Dije, ¿verdad que se siente? ¿Cómo? Eres bien malo. ¿Y ahora qué les pasa? Bueno. Como que hablo de más, no lo puedo Para mucha. ¿Qué? Dale, profe. Vale, ahí nos estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya me tengo que ir. Porque ya me tengo que ir. Mañana empezar una nueva. Eso es todo, Enseñarles, ¿no? Pero sí le va a servir esto para señales. No está tan. Va a estar bueno. Ah, está bien. Esto se rifa. ¿En qué van ahorita? Vamos a
los tipos decimales. Estamos hablando de esos de ángulos, de pulso. Ah, pues vamos igual. Y hoy te está pidiendo que hagas con un tal demo de MATLAB, ¿Con un qué? uno que se llama demo. No es como una extensión de MATLAB. Se las voy a pedir en el Python para que. En el Python. ¿A poco? Sí, No sabía que existía eso. Ya está en la historia, ¿no? Nos investigamos para ver cómo se usa. Para ver cómo se usa. Pero pues, muchas gracias. Por lo menos voy a empezar a manita. Sí, a manita. Ya después programando. Sí. Está bien. Sale, León. Sí, profe. Permítame. Ahí nos estamos viendo. Sí. Vale.